Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, un lugar de profundos encuentros con Jesús, nuestro Señor. A pesar de que hace varios meses no podemos congregarnos, seguimos disfrutando de la cercanía y comunión con nuestros hermanos. Seguimos intercediendo el uno por el otro y continuamos capacitándonos cada semana en la necesaria enseñanza bíblica. Sin lugar a dudas y en medio del contexto que vivimos, somos iglesia. Muy bienvenidos a nuestro culto dominical. Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Hoy estamos, este domingo 19 de julio, ¿cierto? Ya como 4 meses, ¿cierto? Reuniéndonos de esta forma, pero estamos agradecidos y esperamos profundamente que el Señor pueda impactar sus vidas, que pueda acompañarles en estas horas y que puedan compartir con nosotros muchas de las sorpresas que tenemos en esta reunión. Sí, junto a Paola, mi esposa, les damos la bienvenida nuevamente a nuestra casa y a disfrutar de un tiempo juntos en la presencia del Señor. ¿Les parece que oremos, que dediquemos este tiempo al Señor? Amén. Amado Señor, gracias por esta oportunidad, Dios, por este nuevo día, sí, donde junto a tu iglesia podemos celebrar un culto de adoración, un culto de gratitud y la oportunidad que nos das de poder ser tratados por ti también. Señor, sí, permite que todo lo que hoy compartamos sea para tu gloria y que tu bendición, Señor, esa que solo tú puedes dar, pueda visitar la vida de cada hermano, de cada hermana, de nuestros amigos que tal vez nos están conociendo a través de este medio. Señor, glorifícate una vez más en medio nuestro. Amén, amén. Amén. ¿Usted se ha preguntado qué piensan a lo mejor muchos de los hermanos en todo este tiempo que no nos hemos podido ver, no hemos podido conversar como quisiéramos? ¿Qué les ha parecido esta experiencia de reunirnos a través de esta instancia, a través de redes, a través de Zoom, por ejemplo, en algunos casos, pienso en los jóvenes, en Resistencia, ¿cierto? ¿Qué les parece si escuchamos un testimonio de unas hermanas que quieren compartirlo en esta hora para ver cómo ha sido la experiencia? Puede ser que pueda, que en cierta forma pueda expresar también su propia opinión, a lo mejor lo están representando también. Así es. A ver, la experiencia de estar lejos todos detrás de una pantalla es bien fome. O sea, es súper fome no poder vernos, no poder reunirnos. Y estoy hablando solo de la forma de reunirnos, porque la presencia del Señor, Él es bueno siempre y siempre está con nosotros, podamos reunirnos o no. La adaptación, no considero que estoy adaptada. No pretendo adaptarme a este sistema, o sea, el anhelo mío, yo creo que el de muchos, es pronto estar juntos, volver a vernos, abrazarnos, conversar y reunirnos como iglesia. Y bueno, no puedo dejar de pensar en todo el esfuerzo que hacen los líderes y pastores por estar ahí detrás de la pantalla, porque es difícil no tener un feedback de cómo está la membresía, de cómo están los hermanos, y es un trabajo súper grande el que están haciendo, así que lo valoro muchísimo. Bueno, igual desde el principio ha sido un poco raro porque no estábamos acostumbrados a ser tan dependientes del celular al computador, a pesar de que igual a veces son necesarios, pero ahora es como 24/7 usarlos, y sobre todo en las reuniones. Igual ha sido extraño por las reuniones vía Zoom, que es como escuchar las canciones a través del celular, verlos a través del celular o de un video, y verlos así a través de la pantalla, o no verlos a veces porque da vergüenza mostrarse. Igual ha sido como un poco raro. Y bueno, al principio en Resistencia las reuniones eran en vivo por la página de Instagram y después fueron por vía Zoom. Y igual han sido de mucha bendición
y acostumbrarse nomás en estas 4 meses que llevamos. Bueno, en mi caso particular, o yo creo que en general todos pensamos lo mismo, nunca nos vamos a adaptar completamente, porque tenemos una esperanza de que nos vamos a volver a ver. Yo creo que nos estamos acostumbrando al modo solamente por el hecho de que tenemos esa esperanza, de que en algún momento todo se va a acabar y de que en algún momento vamos a poder vernos y abrazarnos y poder compartir como lo que somos, pues, como iglesia, donde tenemos tacto, donde tenemos ese calor de hermanos, ese amor. Y yo creo que ha sido difícil para todos, pero bueno, nos ha tocado adaptarnos es porque también tenemos esta herramienta tan valiosa que es la tecnología. Entonces, tenemos que valorarla igual y darle gracias a Dios porque, bueno, podemos por lo menos vernos a través de un video, escuchar la palabra del Señor cada domingo o cada martes en el servicio de intercesión. Entonces, se agradece la herramienta, pero igual necesitamos vernos y bueno, es cuestión de esperar, tener esa esperanza y confianza en el Señor de que todo va a pasar en algún momento y que bueno, que cuando eso pase va a ser súper bueno el poder encontrarnos nuevamente. Yo creo que como que al inicio uno pensaba que era como un poco frío, tal vez como puras pantallas, y después como el hecho de que tengamos, no sé, los jóvenes estudiábamos y también trabajábamos, y también eso implicaba estar como mucho en las pantallas. Pero hemos podido ver, yo creo, en este tiempo que el Señor, como que el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, como que traspasa todas aquellas como barreras que podemos ver nosotros tal vez, para Él no lo son. Y ha sido un tiempo súper especial. De hecho, en las reuniones ha dado un tiempo súper especial de oración, que tal vez antes presencialmente no lo teníamos, y ahora, no sé, se da como media hora, un poco más de oración, donde podemos escuchar a los jóvenes y semana a semana podemos ver también cómo el Señor nos responde. Entonces eso también es como que nos alienta a seguir perseverando en eso. Así que ha sido súper especial en ese sentido. Ay, lo que más extraño son las alabanzas, los momentos de alabanza como iglesia, el ver las manos levantadas, ver a los hermanos, ver los niños que van corriendo a la escuela dominical o que incluso que juegan en los pasillos después de la reunión, todas esas cosas que en el fondo nos hacen como ser familia, escuchar un aviso especial, un saludo de cumpleaños, porque el Señor está con nosotros en nuestros hogares, estamos recibiendo su palabra los martes, los domingos, los estudios bíblicos que están maravillosos, pero eso de vernos, de esa cosa pequeñita de familia, es lo que más extraño de Mata. Bueno, yo creo que lo común lo que todos extrañamos es a las personas, verlos, en nuestro caso, vernos sábado por medio, porque igual interactuamos con personas de distintas congregaciones, igual estamos acostumbrados a estar juntos, a los líderes, verlos, orar en grupo, ver a los músicos tocando con tanta pasión, algo que se extraña mucho, abrazarnos, hablar de la semana, algo que igual se puede hacer virtualmente, pero no es lo mismo y de verdad que se extraña mucho. Oh, bueno, extraño todo desde el principio que llegamos a la iglesia hasta que nos vamos, hasta el poder ayudar a los hermanos a recoger la mesa, a recoger todas las cosas. De verdad que el poder sentir ese calor y esa hermandad, ese amor, ese cariño, porque desde el primer día que yo llegué a esa iglesia, yo lo sentí. Entonces, el poder sentir a los hermanos, el poder dar un abrazo, el poder dar una palabra, escuchar, extraño todo en realidad. De verdad que ha sido
fuerte en ese sentido porque uno anhela estar y conversar con los hermanos, preguntarles cómo están, no sé. El poder orar todos juntos es diferente totalmente. Es diferente el poder sentir realmente la necesidad del otro. Y extraño eso. El poder interceder los unos por los otros agarrados de las manos. Eso me gusta, eso anhelo, eso espero volver a ver, a sentir. Creo que el llegar y como que te recibieran, ¿cachai? Como el saludo, y después de las reuniones nos pasaba, o a veces nos pasaba que, no sé, pues tomábamos tiempos de oración y en grupo, y a uno le daba cosita como estar, como juntarse con alguien que no conocía, ¿cachai? Y eso, como sentir esa incomodidad, ¿cachai? Como de juntarse con el otro y de orar por esa persona, ¿cachai? Que tal vez no tenéis mucha comunicación con esa persona, porque igual somos hartos jóvenes de repente. Creo que es una de las cosas que extraño, y también después de las reuniones, no sé, pues después de las predicaciones y todo eso, nos quedamos hasta tarde conversando, ¿cachai? Y yo creo que eso también forma parte de la reunión, pues. No es solamente como escuchar la predicación y una dirección, sino que vivir juntos, ¿cachai? Como en coinonía, pues pasar tiempo juntos, conocer qué le está pasando al otro. A veces, no sé, pues de repente después de la reunión pasaba que uno veía gente que estaba orando en las bancas porque, no sé, pues se quedaron conversando y necesitaban orar, y se daba ese tiempo, ¿cachai? Y ahora, después de las reuniones, no sé, pues, por Zoom, todos se quedan ahí como incómodamente viendo la pantalla, así como que queremos hablar pero no sabemos qué decir, y al final te va y nomás, pues, como que no se da esa sección como de conversa que es súper agradable. Mira, yo creo que Dios ha sido fortaleciendo mi fe en su cuidado y en su protección. Porque cuando todo esto comenzó, yo creo que como muchos surgen un montón de dudas, de preocupaciones, que tuve que ir entregándoselas al Señor de a poco. Entonces, entregándoselas y tratando de no volver a tomarlas. O sea, haciendo ese ejercicio de entregar una vez tus preocupaciones, y cada vez que vuelvan tú, tener la certeza de que Dios ya las tomó y están en sus manos. Poder aprender a confiar en que todo está en las manos del Señor. Entonces, que no hayan preocupaciones ni angustia, sino que aprender a confiar en Él y en su protección. Lo que ha influido mucho ha sido el tiempo, cosa que antes uno iba al trabajo, al colegio, a la universidad, salía temprano, llegaba tarde, y quizá a veces posponíamos el leer, decíamos, no, estoy cansado, no, leo mañana mejor. Y ahora no, ahora uno no tiene excusa, a pesar de que en nuestro caso igual tengamos cosas del colegio, clases. Igual está ese tiempo ahí, puedo llevar de una manera mucho más ordenada mi estudio, mi tiempo de buscar al Señor, y no dejarlo de lado. También me ha servido mucho, he aprendido mucho de las reuniones de intercesión, de estudio bíblico, escuela teológica, las del domingo, que eran reuniones que uno antes no podía asistir siempre porque eran en el Templo Mata, eran tarde, y ahora todos tenemos la oportunidad de verlas y de tomarnos el tiempo de analizar bien las reuniones. Si no entendimos algo, lo volvemos a escuchar, y eso sirvió mucho. También mi participación en más cosas de resistencia, devocionales quizá, y también en el caso de Resistencia se sube semanalmente un devocional, y eso da la posibilidad de compartirlo a otras personas que quizás no van a la iglesia, como que creen y no creen, y eso también me ha ayudado, me ha bendecido mucho para poder hablarle a otros y crecer espiritualmente. Bueno, en estos días meditaba sobre eso precisamente porque el Señor nos está enseñando muchas cosas, tanto en general como en particular. Y por lo menos en mi caso, en muchas oportunidades me llegué a quejar de, no sé, de cuestiones tontas quizás.
Y el Señor ha tratado conmigo en paciencia primeramente, paciencia, mucha paciencia, y el tener un espíritu más agradecido. Porque obviamente es una situación que nos afecta a todos y que nos trae una enseñanza. Pero debemos de dejar de quejarnos tanto y empezar a agradecer más. Porque cuando nosotros empezamos a tener un corazón más agradecido, entonces todo empieza a ir cambiando. Y lo he visto en mi vida, y el Señor pues me lo ha mostrado así. Hay que ser más agradecido con el Señor. Y yo creo que en eso he tratado he tratado de cambiar, o el Señor ha cambiado en mí, mejor dicho, esa parte. En paciencia y ser más agradecido. Yo creo que darme cuenta de que el cristianismo no es solamente voy a la iglesia el domingo, voy a la iglesia el viernes, sino que tú eres la iglesia, de que yo soy la iglesia, y que más allá de lo que podamos entregarle al Señor, porque tal vez muchos servicios se vieron como pausados de cierta forma, el Señor quiere que tengas una intimidad con Él, y más allá de lo que le pueda entregar, porque Él no nos necesita, Él ve que estamos dispuestos y por eso nos usa. Me hace darme cuenta de que el Señor quiere tener un tiempo especial con nosotros. Yo creo que mira, el Señor permite ciertas cosas y no permite otras, y yo creo que si permitió esta pandemia, no creo que sea un tiempo en vano donde haz lo que queráis, sino que yo creo que de verdad es una oportunidad para que el Señor dice, quiero pasar tiempo contigo y quiero que tengas intimidad conmigo. Y también se ha dado tanto esto de orar en los grupos, ¿cachai? Como, no sé, pues, los martes, y el ver que hay tanta necesidad, eso te hace también ser responsable un poco de, yo también tengo que interceder por la iglesia, yo también soy la iglesia, entonces también debo hacerme responsable de esto y cuidar esa salud espiritual que es súper importante. Creo que me ha servido para buscar al Señor de forma más autónoma, como de no depender tanto de los cultos y también de ser responsable también en cuanto a leer la palabra constantemente, ¿cachai? Como ser súper autónomo en eso, a pesar de que obviamente somos un cuerpo, creo que cada uno también tiene que, como en el solitario, buscar al Señor. Creo que no va a poder ser como me gustaría, porque me gustaría que llegáramos y nos abrazáramos y nos saludáramos y estuviéramos bien cerquita, pero bueno, yo creo que el hecho de poder estar juntos ya va a ser de bendición, no importa cómo sea. Ojalá seamos muchos más de los que éramos, aunque creo que vamos a tener que ir reuniéndonos gradualmente, y si somos muchos a lo mejor va a haber que hacer 2 reuniones, no sé, a lo mejor va a haber más trabajo, pero quisiera que fuéramos más, que conociéramos mejor a nuestros hermanos, que pudiésemos disfrutar de todas estas pequeñitas cosas, todo, que pudiésemos cantar juntos, escuchar nuestras voces, poder ver las manos de los hermanos levantarse, escuchar testimonios de cómo Dios nos ha sostenido durante la pandemia, y ojalá que todos volvamos con este anhelo de ser más familia, de estar más unidos y de recibir y crecer juntos en el Señor, que dejemos un poco de lado el individualismo y aprendamos a ser hermanos. Mal que mal, nuestro anhelo es pasar la eternidad juntos. Sería bonito tener un retiro, una reunión de unidad para tener la posibilidad de ver a los hermanos, que bueno, quizás no los conocemos, pero de todas las congregaciones sería muy bonito como iglesia sentir esa unión, alabar junto al Señor. De verdad que es algo que me imagino mucho, yo creo que a muchos nos debe pasar, de que soñamos con ese día, de que ha sido tanto tiempo el que estamos encerrados que ya lo necesitamos. Y eso. Ya, bueno, yo creo que esta reunión sería una reunión tan especial, se tendría que llamar la reunión de, no sé, de agradecimiento, de felicidad, una fiesta, mejor dicho, una fiesta de agradecimiento, porque
yo creo que va a durar mucho más tiempo de lo normal porque todos vamos a querer participar, todos vamos a querer decir algo, vamos a querer dar agradecimientos, todos vamos a querer hablar, no vamos a poder callar. Entonces puede ser así, una reunión que dure más tiempo, que empiece un poco más temprano y que, no sé, eso, que tenga un título así, como que la fiesta de agradecimiento de la iglesia. Y yo creo que ese día va a ser tan feliz para todos que no va a caber, de verdad, la emoción en nuestras vidas, no vamos a poder saber cómo expresar. No sé si vamos a estar todos abrazados, no sé cómo va a ser, pero sin duda va a ser muy especial, de verdad. Y lo anhelo con todo mi corazón. Me gustaría que tal vez más allá de como lo estructural, así como de que un músico está allá, el otro acá, que los jóvenes vayamos con un corazón distinto, que realmente valoremos aquello que tenemos. Me refiero al templo, más allá de las cosas físicas, como el hecho del evangelio, ¿cachai? Como de que tenemos esta oportunidad de que no todos los pueblos lo tienen, que no todas las naciones lo tienen. Y creo que muchas veces se daba, no voy a la reunión hoy día, voy el próximo sábado. Creo que eso me gustaría, que hubiese como una transformación en cada uno de nosotros en aprovechar el tiempo que podemos tener para adorar, para escuchar y para orar. Creo que sería maravilloso además ver, no sé, pues volver a muchos jóvenes que tal vez se habían alejado también y no sé, pues que se llene la sala de estación, que ya ni siquiera como antes, pues, habían como 100 personas, había que sacar las bancas del hall porque no había más sillas, ¿cachai? Las puertas se tenían que abrir porque de verdad estaba llena la sala. Entonces, de verdad que eso sería así un sueño así máximo. Qué lindos testimonios. En lo personal, conmueve escucharlo. También aumenta este deseo profundo de poder estar juntos, ¿cierto? Cuando pensamos en qué es lo que vamos a hacer de vuelta, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en nuestra primera reunión? Uno sueña y se proyecta. Y la verdad es que llegamos a un mismo fin, que es solo vernos, el poder estar en contacto, el poder juntarnos de acuerdo a esa instancia, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a pasar a un momento muy importante de una reunión, que es alabar, es adorar el nombre de Cristo. Y queremos que nos acompañen. Después de estas alabanzas vamos a pasar a la predicación para que usted también esté ahí atento con su Biblia y nos pueda acompañar en estos minutos.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en mil mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy bien, les quiero invitar que puedan abrir sus Biblias y leer juntos una porción de la palabra del Señor. En esta ocasión se encuentra la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias porque podemos refugiarnos en tu palabra, sabiendo que ella es la que nos sostiene en el día malo, sabiendo que ella es también la que nos alienta a seguir, sabiendo también que tu palabra es tu mismo corazón para tu iglesia en cualquier tiempo, y más aún en el tiempo que estamos viviendo. Señor, yo te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu que nos hable una vez más, como tantas veces lo has hecho, Señor, y que tu nombre sea glorificado
en esta mañana, en tu iglesia, en los hogares, Señor, que hoy están recibiendo esta palabra, en aquellos que se sienten solos, en aquellos, Señor, que se sienten desanimados, angustiados, ansiosos por lo que estamos viviendo. Señor, gracias porque tu palabra en esta mañana será de consuelo para todos los que creen en tu nombre. Ayúdanos a estar atentos para que el Santo Espíritu haga en nosotros una obra maravillosa. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas veces usted ha seleccionado ciertos versículos de la palabra del Señor y los hace suyo. Versículos que marcan instantes de su vida, versículos que uno puede abrazar como el lema de determinados momentos o determinadas circunstancias. Y el versículo que acabo de leer, yo creo que es uno de los más leídos, de los que inspiran más en torno a la forma en que debemos vivir nuestra vida cristiana o mirar con la perspectiva del Señor nuestras propias vidas. Es el apóstol Pablo que escribe estos versículos y particularmente remata una idea con el versículo 21 que dice, porque, ahí está la consecuencia de una oración o una idea que viene desarrollando, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso versículo. Muchas veces nosotros cometemos el error de abrazar algunos versículos sin conocer el contexto en el cual fueron escritos. Y conocer el contexto le da una amplitud mayor y el sustento de por qué el autor, de por qué Pablo dijo lo que dijo. Este capítulo lo terminamos de estudiar hoy día con los hermanos de la Escuela Teológica. Obviamente lo que voy a compartir tiene un matiz distinto porque no es un estudio bíblico, sino una reflexión basada en la prioridad que el apóstol Pablo tenía en cuanto a su vida combinada con el Evangelio, la prioridad del Evangelio en su vida. En el versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo comienza a narrar las diversas circunstancias que estaba pasando. Recordemos que esta epístola la escribió preso, privado de libertad, a un grupo de hermanos muy queridos, a los hermanos de Filipos, una colonia romana que poseía un alto estándar de vida, los mismos derechos que Roma, y el estilo de vida de los habitantes de esa ciudad hacía que ellos se sintieran orgullosos de tener esa ciudadanía. Bonitas casas, un buen pasar económico, un trato especial respecto a la ley romana, por ejemplo, no pagaban ciertos tipos de impuestos, no podían ser azotados en público, tenían un propio tribunal que los juzgaba, es decir, privilegios asociados al tipo de ciudadanía, muy importante en el contexto cultural. Por eso Pablo va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, haciendo un contrapeso a lo que se estima valioso en este mundo versus lo que el Señor tiene pensando en nuestra gran herencia. Es por esta razón que toda la enseñanza que el apóstol intenta transmitir desde su corazón lo hace en un contexto privado de libertad. El libro de los Hechos nos da detalles que esta prisión que el apóstol Pablo estaba experimentando fue producto de un complot en Jerusalén. Estuvo 2 años preso. Él apeló a César para ser juzgado en Roma y efectivamente eso ocurre. Es llevado a Roma, se arrienda una casa, una residencia, tiene un arresto domiciliario donde se le permite recibir visitas, donde se le permite escribir este tipo de epístolas y se le permite seguir predicando la palabra del Señor. Desde el versículo 12 en adelante vamos a ver que las diversas circunstancias que el apóstol Pablo vive son para que el propósito de la predicación del Evangelio siga corriendo.
Leamos parte de este pasaje, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba pasando? Pablo aquí hace alusión al pretorio, que era la guardia que ocupaba el emperador, era su custodia personal. ¿Cómo entonces puede ser que el apóstol esté siendo arrestado, vigilado en una casa particular, haciendo alusión a que el mismo pretorio ha alcanzado las buenas de salvación? Miren, el versículo 21 del capítulo 4 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ya, ahí Pablo está dando una luz de que no está solo en la prisión, sino que hay hermanos. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, que el apóstol, estando en prisiones, quien era custodiado por los mismos guardias del emperador, que era Nerón. Nerón estaba en su pleno apogeo. Nerón en 5 años más iba a ser muerto y ya llevaba 10 años en el poder. Este mismísimo Nerón, que era el ícono de toda persecución contra los cristianos, los guardias que estaban a cargo de su seguridad comenzaron a creer en el Señor, al punto de que Pablo los considera como sus hermanos. Y estos hermanos, estos guardias, envían saludos también a los que eran destinatarios de esta carta, a los hermanos en Filipos. Pablo dice que todo lo que ha sucedido ha redundado para bien. Esa idea la va a desarrollar unos 5 o 6 años antes, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, y dice: porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué pasó? Que al ver que los mismos guardias de Nerón estaban siendo alcanzados por el Evangelio, que al ver a Pablo, que en un escenario adverso la palabra del Señor seguía corriendo, esto causó en los hermanos de Filipos un verdadero aliento para seguir predicando la palabra del Señor. Hechos va a definir esto: con denuedo predicaban la palabra, recobraron ánimo para seguir compartiendo las buenas de salvación. Hay algo muy, muy particular, porque Pablo, cuando se refiere a prisiones o preso en cadenas, va a decir en Efesios, y Efesios lo escribe en el mismo periodo que Filipenses, ese tipo de cadenas no eran las cadenas que ataban a un muro o a un mástil, no era una especie de grillete. Habían distintos tipos de encarcelamiento. Hechos nos da cuenta que cuando estaba Pablo con Silas y fueron sometidos a esta prisión, fueron metidos a la pieza, al calabozo de más adentro, y estaban con cepos. Pero estas cadenas son distintas. Estas cadenas era la que les ponían a los prisioneros en su muñeca, y la otra era una cadena muy corta, la unía con su guardia, con el ciudadano romano que tenía la responsabilidad de cuidarlo para que no se escapara. Es decir, había una relación muy corta. Estos guardias que hacían turnos, que se rotaban, eran testigos de las visitas que Pablo recibía, pero también recibían en forma directa la predicación del Evangelio, al punto de que ellos también conocieron al Señor. Por eso da tanta alegría en los hermanos de Filipos darse cuenta que la misma amenaza contra los cristianos, ahí donde estaba tal vez lo más peligroso, que eran los guardias del César, estaban recibiendo el Evangelio y eran hermanos en la fe. El Evangelio llegó en dignidad a lo más alto, y eso sirvió de un aliento para la predicación del Evangelio. Hoy día usted y yo estamos en determinada manera confinados, sin poder salir, sin poder estar con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la iglesia, sin poder abrazarnos. Y cómo quisiera
que la circunstancia que estamos viviendo hoy día sea una instancia que nos empuje, que nos aliente a seguir proclamando la verdad del Evangelio a todo aquel que lo necesita. Que el Señor les ama, que el Señor tiene un plan maravilloso, que el Señor no se ha olvidado y está en control a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. En todo momento, bajo toda excusa, bajo todo pretexto, como estudiamos hoy en la mañana con los hermanos de la escuela teológica, el Evangelio debe ser predicado. Ese es el énfasis del apóstol. Eso es lo que tiene en su mente, en su corazón. Eso es lo que le da la razón de vida. Y estos versículos pretenden precisamente reafirmar esa verdad. Versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía muy claro que iba a salir de esa prisión y que esto iba a redundar en una nueva gloria del Señor en el Evangelio. El Señor se iba a glorificar. Pablo tenía muy presente que tenía tarea por hacer, que tenía mucho que hacer aún por el Señor, y lo deja muy en claro, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, y Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado, ha llegado mi hora, he peleado la buena batalla, he corrido esta carrera con argumentos legítimos, no he hecho trampa, y me está preparada esa corona de justicia. Aquí Pablo tiene la esperanza, la convicción de que pronto iba a salir en libertad. Versículo 20. Conforme a este anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y aquí viene el versículo clave, aquí viene el versículo que cautiva a tantos cristianos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que ocupa el corazón de Pablo, es poder anunciar el Evangelio hasta que el Señor cumpla en su vida esta promesa de adquirir su herencia para estar por siempre en los lugares celestiales junto al Señor. Pablo está muy conectado con lo que vive el mundo, la realidad de la iglesia, con las distintas amenazas. Sabe muy bien cuál es su rol en medio de cualquier tiempo que le toque vivir, hasta que el Señor tome posesión de lo adquirido y llegue ese día en que estemos por siempre con el Señor. Pablo va a decir: si he de seguir con vida, es para que mi vida sea usada en las manos del Señor, para la extensión del Evangelio. Y si voy a morir, es ganancia. ¿Por qué? Porque estaré por siempre con el Señor. Más adelante Pablo va a decir: si tengo que quedarme o tengo que preferir estar con el Señor, no sé qué escoger. Porque sé que tengo tarea, sé que el Señor se quiere glorificar aún con la predicación del Evangelio, pero estar con el Señor es algo maravilloso. Pablo va a decir: sea que vivamos o sea que muramos, lo dicen Romanos, del Señor somos. Yo no sé si usted podría abrazar este mismo sentido que le da el apóstol Pablo a esta expresión: porque para mí el vivir es Cristo, sabiendo que el vivir es para predicar su Evangelio, no para vivir conforme a mis propios deleites, no para vivir invirtiendo en un plan futuro para mi propio beneficio, no para aspirar y luchar por esas metas tan válidas que este mundo nos ofrece, sino que todo proyecto de vida lo someto al señorío de Cristo. Recuerden que Pablo en el capítulo 1, versículo 1, se presenta como este siervo de Jesucristo, este doulos, este esclavo por amor, que no considera su voluntad propia como algo legítimo para luchar, sino que considera el señorío de Cristo en todo lo que Él es y todo lo que Él desea hacer en su vida, y a eso se debe. Y Pablo lo tenía muy claro: si he de vivir, ha de ser para que el nombre del Señor siga siendo anunciado, siga siendo predicado. Y si he de morir, entonces
estamos en la perfección del plan de Dios, porque es el día de nuestra herencia, ese es el día de nuestra redención, ese es el día del Señor, va a decir Pablo en Efesios, donde vamos a estar junto con Él por toda la eternidad, donde vamos a encontrar allí, en los lugares celestiales, toda bendición espiritual. Y muchas veces nos desvivimos por aquello que no tenemos, nos desvivimos por aquello que anhelamos obtener porque seguramente creemos que lo merecemos. Pero Pablo va más allá. El motivo de mi vida es el Señor. El motivo de mi vida es que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro gozo y provecho de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tenía muy claro que su misión en esta vida era una sola, compartir el Evangelio. Pablo tenía muy en claro que la razón que el Señor le tenía en este mundo era extender el Evangelio, y su vida fue de ejemplo para los hermanos en Filipos. Y ese ejemplo animó a tal punto a estos hermanos que cobraron ánimo para seguir predicando la palabra del Señor. Sería tan maravilloso que su vida pueda inspirar a otros. ¿Para qué? Para seguir predicando, seguir compartiendo, para seguir extendiendo el reino del Señor, aun cuando nosotros no podamos ver la forma en que Dios se está moviendo. Debemos estar seguros que el Señor está obrando y seguirá obrando. El tema es la forma de vivir nuestra vida junto al Señor. ¿Estamos dispuestos a reconocerle como nuestro Señor en el sentido más amplio, en el sentido más profundo de que nosotros somos sus esclavos, sus dulos, al punto de negar nuestros propios intereses y someterlos a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a darle la lealtad que solo Él merece? ¿Estamos dispuestos a ser usados como Él siempre ha querido hacerlo? Pablo se esforzaba por vivir de esa manera, y como consecuencia de vida él podía decir: si yo voy a vivir es para el Señor, todo lo demás no importa. Y si he de morir, imagino que si Pablo estuviese viviendo el COVID en ese entonces y hubiese dicho: y si me da el COVID y muero, entonces eso para mí es ganancia, porque en Cristo estoy seguro. En Él no hay temor, en Él lo tenemos todo. Y mientras haya aliento en mí, como dice un hermoso coro, Señor, haz tu obra en mí. Y que esa obra sea de anunciar a otros lo grande que tú eres y este Evangelio. Si hay una de las cosas que yo anhelo con todo mi corazón, es que después de esta pandemia sea tan natural entre nosotros el evangelismo, el compartir nuestra fe. Si hay algo que deseo con todo mi corazón, es que nuestra iglesia se transforme en una iglesia misionera, una iglesia evangelística, una iglesia que no pierda más tiempo en cosas pequeñas, sino que someta su vida a la vida que el Señor da para llevar a otros más vida. Sí, si hay algo que yo anhelo, es que muchos puedan venir al conocimiento, diría Pablo, de la gracia maravillosa de Cristo, y el Señor te quiere usar a ti. Es tiempo de que tomes decisiones. Es tiempo de que en esta pandemia, en este confinamiento de 4 meses que llevamos, cambie la tristeza, cambie la ansiedad
y puedas gozarte con aquel que lo llena todo. Permite que el temor que hay en tu vida sea sacado por ese amor que lo llena todo. Que el gozo que el Señor da sea suficiente para que tu vida sea fortalecida y puedas andar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es? ¿Qué puedo decir que es vivir para Cristo? Cumple su voluntad. Atrévete a compartir tu fe con otros. Versículo 27, Pablo da algunos elementos de lo que espera en estos hermanos de Filipos. Del versículo 12 al 26 se encarga de contar las circunstancias particulares, lo que él estaba viviendo, pero el 27 al 30 son versículos que van a llamar a la exhortación a la audiencia, es decir, que van a exigir cambios en virtud de lo que Pablo ya ha enseñado. Ha puesto énfasis en que todo lo que le ha acontecido ha sido para bien, que estar preso no es una vergüenza, todo lo contrario, que la vida de Pablo tiene un solo propósito, que es vivir para el Señor, y si ha de morir, eso ya es la culminación, es la ganancia del plan perfecto de Dios. Y desafía a estos hermanos, y es lo que me gustaría hacer con cada uno de ustedes, desafiarlos, exhortarlos, pedir cambios en la manera de vivir en virtud a lo que se nos está enseñando. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo desafía a estos hermanos muy queridos de Filipos a que se comporten como es digno del Evangelio. Y hoy en la mañana vimos que ese comportarse, la palabra que se utiliza ahí, hace alusión directa a nuestra responsabilidad civil, a nuestra responsabilidad como ciudadanos. Aquello tan valioso que consideraban los filipenses, respecto a su ciudadanía, Pablo hace la comparación y lo lleva a la práctica de cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en cuanto a nuestra forma de vivir el Evangelio. Y eso debe hacerse de manera digna. Y yo quiero destacar al menos 3 aspectos de cómo vivir dignamente nuestras vidas en el Señor. El primero de ellos es en el versículo 27, cuando dice: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros ¿qué? Que estáis firmes en un mismo espíritu. Lo primero que quiero destacar es la unidad que debe existir entre la iglesia. Espíritu está con minúscula. Hemos dicho anteriormente que cuando tiene esta expresión, el griego quiere transmitir una sola idea, y esa es disposición del ser. Las ganas que yo tenga de hacer las cosas, la verdadera intención por la que yo hago las cosas. Es decir, que estén firmes, queriendo ser de un mismo sentir. Pablo en Efesios va a señalar que debemos manifestar unidad en la fe, unidad al considerar un mismo Señor, unidad en un solo bautismo. Y esos son aspectos propios de andar en la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Expresar y demostrar que nuestra disposición innata de nuestro ser es abrazar la unidad.
Y andando de esa manera, nos vamos a conducir dignamente, como el Señor quiere de nosotros. Es muy interesante, porque esto quiere decir que si hay disensión en el cuerpo de Cristo, que si hay división en la iglesia, que si hay motivos carnales que nos dividen y no nos permiten hacer y abrazar este ejercicio de esforzarnos por alcanzar la unidad, no estamos llevando una vida que dignifique al Señor. Esto se refiere a nosotros, en lo personal, a ti y a mí, en cómo vivimos nuestro caminar con el Señor. Y el primer aspecto de una forma digna de vivirla es propender, es querer, es disponernos con lo mejor de nosotros a abrazar la unidad con nuestros hermanos en la fe. El segundo de ellos lo encontramos en el mismo versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, vivir dignamente es en esta unidad extender el reino del Señor, seguir predicando. Y es maravilloso porque no se separa el concepto que Pablo viene desarrollando en cuanto para mí el vivir es Cristo. Vivan el Evangelio de manera digna, como verdaderos ciudadanos de un reino no terrenal, sino que celestial, del cual sí debemos sentirnos honrados de pertenecer, pero para dar al ancho de lo que se espera de nosotros, es necesario que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por abrazar la unidad y para esforzarnos, para luchar juntos en la extensión del reino del Señor. Que el Evangelio sea predicado en este tiempo. En tercer lugar, y en nada intimidados por los que se oponen. Siempre va a haber oposición, siempre. Y no es de extrañar que esa misma oposición va a salir de adentro. Por algo, a contar del año 60 después de Cristo, el énfasis de la doctrina neotestamentaria es cuidarse de la falsa maestría, cuidarse de los falsos profetas, cuidarse de aquellos que quieren poner otro evangelio, diría Pablo a los Gálatas, para hacerlos volver atrás, para sacarlos del camino correcto. Siempre habrá oposición y no tenemos que mirar hacia afuera para descubrirla, sino que el no abrazar la unidad, o dicho de otra manera, no andar en la vocación, no andar dignamente, es un peligro, es un tropiezo para la extensión del Evangelio. No debemos de tener temor. De hecho, las verdaderas motivaciones para predicar deben hacerse con un buen corazón y sin temor. Pablo va a decir, porque donde hay amor, no hay temor. Y para predicar el Evangelio se necesita este elemento tan importante, un corazón dispuesto y un amor que no viene de nosotros mismos, que no es provocado por nosotros, sino que es derramado por el Señor en cada una de nuestras vidas. 3 elementos para conducirnos dignamente en el Evangelio. 3 elementos que necesariamente debemos considerar al acuñar este versículo clave. Porque para mí el vivir es Cristo. Si has de vivir para Cristo, hazlo de una manera digna, abrazando la unidad en un mismo sentir, combatiendo junto a nuestros hermanos en la extensión del reino del Señor y sin tener temor, porque el que está con nosotros es mayor a todo lo que vemos o existe. Es nuestro Señor, es nuestro vencedor, es aquel que prometió volver y volverá. Y por último, como un beneficio a todo nuestro caminar con Dios, Pablo añade, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, os es concedido, se les ha regalado el hecho que puedan padecer por Él. ¡Qué contradictorio! Pero ¿cómo voy a querer padecer? ¿No se supone que el Evangelio trae plenitud de vida? ¿No se supone que el Evangelio nos trae prosperidad? ¿No se supone que el Evangelio es pide todo lo que tú quieras y lo recibirás? No. El padecimiento es parte de nuestro perfeccionamiento, va a decir Pablo en el capítulo 1, versículo 6 del mismo Filipenses, cuando se refiere al que comenzó en ti la buena obra,
la perfeccionará, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Este perfeccionamiento es el mismo al que se refiere Pablo en Efesios capítulo 4, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquellos que andan en la vocación necesariamente deben ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y esto es un ejercicio constante. Esto lo vivimos todos los días. Y si hoy estamos padeciendo, es porque el Señor quiere moldear nuestro carácter. Quiere que conozcamos al Señor en una faceta en la cual bajo ninguna otra circunstancia le vamos a conocer. Conoce al Señor. Deja que Él llene tu vida, porque tiene propósitos maravillosos contigo. No solo se te ha regalado el que conozcas al Señor, sino que seas perfeccionado. Y eso va a costar, eso va a doler. No nos gusta ser corregidos, no. Pero si tu vida ha de ser para el Señor, como dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, entonces tienes que estar dispuesto o dispuesta a ser corregido, perfeccionado para la gloria de su nombre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Puedes abrir tu corazón ahí donde estás y permitir que el Señor haga esa obra maravillosa? Tal vez es necesario empezar de nuevo y reconocer que Jesús es tu Señor, que ya no vivo yo, va a decir Pablo, sino que Cristo vive en mí. El Señor tiene lo mejor para los que creen en su nombre. El Señor tiene lo mejor para tu vida. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque estoy seguro que en esta hora estás obrando en la vida de mis hermanos. Estás quebrantando sus corazones. Estás haciendo esa obra que nadie de nosotros puede hacer y nunca habrá. No, Señor. Eres tú quien puede cautivar nuestras vidas y ponerlas en el centro de tu voluntad. Yo te ruego que hoy podamos tomar decisiones que nos permitan vivir de una manera digna este Evangelio. Que hoy podamos decir con todo nuestro corazón que te amamos y queremos vivir para ti. Pero ayúdanos a hacerlo de una manera digna, sabiendo que el principal objetivo de nuestra vida no es alcanzar nuestros proyectos, no es querer tener aquello que siempre hemos soñado, sino que para mí, para mis hermanos, que el vivir sea para que otros te conozcan. Quita todo egoísmo, Señor. Quita toda barrera que no nos permita poder pensar en otros. Llénanos de tu amor, Señor, para que en este tiempo de confinamiento tu iglesia sea animada mucho más, sabiendo que el Evangelio está llegando donde antes no llegaba. Y Señor, que eso sea el aliento, el denuedo, para que esta iglesia que queremos ser, Señor, sea la iglesia que te agrade con todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Les quiero invitar a que podamos escuchar una linda alabanza. Pero meditemos en lo que hemos escuchado, en lo que hoy hemos aprendido. Permitamos que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros. Esa que dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Tu plan perfecto, tu
me alcanzó. Agradecemos a Dios por la palabra que nos dio este domingo, ¿cierto? Sin duda, nuestro vivir, ¿cierto? Es Cristo y aún más hay ganancia en cuando morimos, ¿cierto? Esperamos que haya calado hondo en sus corazones, que el Espíritu Santo les haya hablado en esta hora y que el Evangelio no puede quedar estancado, tiene que continuar. Otros tienen que saber de esta gran verdad, de esta maravilla, de la salvación que nos da Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que el miércoles pasado tuvimos una linda vigilia donde compartimos muchos hermanos, donde pudimos reunirnos, conversar incluso? Hay hermanos que estaban desde tempranito, ¿cierto?, reunidos. Hoy tienen que saber que llegamos a entre 400 a 500 hermanos. Había familias donde estaban 4 o 5 personas ahí reunidas, Muy así lindo que tiempo. cierto que lo fue, muy lindo, Sí. muy lindo el tiempo de reunión, una linda instancia. El Señor nos habló a través de las bienaventuranzas, ¿cierto? Así es. Y fue un lindo tiempo, sin duda, una experiencia muy, muy bonita. Me acuerdo que ya al final, cuando ya había que hacer el aseo en la sala, estábamos casi apagando la luz, habían hermanos que no querían despedirse, hace mucho rato que no podíamos tener estas No conversaciones. querían irse de abandonar la reunión. No querían, fue muy entretenido, Sí. hermano, fue muy lindo verlos. Pero tenemos también testimonios sobre la vigilia, es. así que queremos que los escuchen en esta hora y lo mismo que el anterior, tal vez representa también su sentir. Así que vamos a escucharlo, ¿les parece? Les saludo en la paz del Señor. Mi nombre es Juan García Hurtado, soy del Templo Central y me pidieron que hiciera una pequeña, cómo fue mi experiencia en la vigilia de este miércoles. Y pude, hermanos, percibir 3 cosas importantes. Primero, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, manifestada en nuestro medio, hermano. Fue maravilloso realmente. Estábamos allí por su gracia, sentados, ¿no es cierto?, por fe, en lugares celestiales. Y usted a lo mejor no lo percibió. Segundo, el amor de Dios, demostraron los testimonios, en las alabanzas, en la palabra de Dios escuchada, hermano. Es evidente. El amor de nuestro Dios nunca falla y no se puede describir tampoco. Tercero, la comunión con el Espíritu Santo, hermano. Todos unidos en un mismo sentir. Qué maravilloso. Donde no hay diferencia y no estamos gozando todos en su presencia. Hermano, yo me gocé porque he estado en esta semana pasada leyendo cada noche estos 3 capítulos, 5, 6, 7 de Mateo. Y yo lo recomiendo, hermano, que usted lo lea. Y ahí va a descubrir usted que existen leyes relacionadas con el prójimo, leyes relacionadas con nuestro Padre y leyes relacionadas consigo mismo. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, léalo. Y sabe, no se olvide que somos iglesia. La gloria a Dios. Amén. Hola hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Marisol Maureira, para los que no me conocen, y pertenezco al Templo Central de Avenida Mata. Quisiera compartir con ustedes lo que fue para mí la vigilia, pero primero que nada me gustaría leer un versículo de la Biblia, y está en el Salmo 133:1, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que me pasó en esta vigilia, realmente el verles a través de esta medio, ¿cierto?, de esta tecnología, realmente sentí que estábamos en eso, en una armonía todos juntos alabando al Señor. Y no es necesario tal vez el templo físico hecho por manos de hombre, pero sí a través del Espíritu Santo, como el Señor visitó nuestros hogares y nuestro templo en forma personal, lo que somos nosotros.
Y glorifico al Señor por eso, glorifico al Señor por los pastores, por obedecer al Señor, ¿cierto? Y estar en contacto con nosotros, sus ovejas, y alimentarnos de esta forma y ver que en esta vigilia pudimos orar unos por otros e interceder. Y es lo que el Señor nos ha mandado en este tiempo, y lo que me sorprendió y maravilló mi vida es habernos juntado en grupos pequeños y haber orado unos por otros y ver que el Señor es fiel, que el Señor ha sido grande, y en este tiempo tan difícil, en un tiempo tal vez donde hay agonía, donde hay tristeza, pudimos comprobar que el Señor ha guardado nuestro corazón y ha guardado nuestras vidas, y pudimos glorificar junto a este Dios maravilloso. Así que doy gracias a los pastores, a los hermanos que hicieron posible esto, y realmente para mí fue de mucha bendición, y no quería que terminara, ¿cierto? Como todas las cosas buenas, un tiempo tienen que terminar, pero nos queda, ¿cierto?, el consuelo que el Señor viene por nosotros, y esto va a ser por la eternidad, hermanos. Así que gocémonos, que el Señor viene por su iglesia y nos está preparando. Así que el Señor les bendiga ricamente, y de verdad que anhelo verles, abrazarles, es lo que más anhela mi corazón, pero yo sé que el Señor tiene el tiempo. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes, y se les extraña y se les quiere a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, y el Señor les guarde y les cuide en este tiempo. Chao. Buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Guzmán, pertenezco al anexo de San Ramón. Les quería compartir con ustedes mi experiencia en esta vigilia, pero antes quiero citar la palabra del Señor que se encuentra en Salmo 133:1. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ha sido un tiempo de gran bendición para mi vida, donde he podido conocer a nuevos hermanos y hemos podido orar unos por otros, donde juntos podemos glorificar el nombre de nuestro Señor a través de las alabanzas, también de los testimonios y la misericordia que ha tenido el Señor en nuestras vidas. Además, podemos escuchar la voz del Señor a través de su palabra, siendo una iglesia bienaventurada y perseverando en sus caminos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos veremos hasta una nueva vigilia. Yo creo que para ser primera vez fue una muy linda jornada la que tuvimos el miércoles, y de seguro que quedamos con gusto a poco. Oremos al Señor para que podamos seguir realizando este tipo de actividades. Sí, fue una linda experiencia. Hermanos, quisiéramos compartir con ustedes también ahora un testimonio también y un saludo de nuestra hermana Neisser. Es tan bonita su experiencia. Ella es una hermana que llegó en enero en nuestra iglesia, imagínense. Y entonces ella ha tenido como harto tiempo donde se reunió más de esta forma, más que de otras. Sí. Así que para que la conozcamos, para que sepamos quién es, escuchemos ahora atentos el testimonio de Neisser. Hola iglesia, saludos y bendiciones para todos. Mi nombre es Neisser y yo tuve la bendición de llegar al Templo Mata en enero de este año. Y digo bendición porque para mí fue un momento muy especial. Para ese entonces estaba pasando una prueba bastante difícil en mi vida y tuve el deseo de reencontrarme nuevamente con Dios, de sentir paz, de sentir tranquilidad, de sentir amor, de buscar ayuda espiritual. Esas cosas que solamente Dios es capaz de llenar en tu vida. Y me acuerdo que ese domingo Dios habló a mi corazón a través de la persona que predicó en ese momento, y sentí como el Espíritu Santo quebrantó mi alma y me dijo: no estás sola, Neisser, yo estoy contigo. Yo hago la analogía que es como si me fueran dado unas pastillitas espirituales y esas herramientas que necesitaría para vivir ese proceso. Y quiero decirte que todos de alguna u otra forma hemos tenido que enfrentar momentos difíciles en nuestras vidas. La misma palabra de Dios nos dice que vamos a tener aflicciones. La diferencia está en cómo la vamos a enfrentar.
La vamos a enfrentar ansiosos, deprimidos, frustrados, tristes, o la vamos a enfrentar orando, creyendo en un Dios que todo lo puede, con fe, con optimismo, convencidos de que esa prueba es parte del propósito que Dios quiere en nuestras vidas, convencidos de que Dios quiere transformar nuestro corazón para habitar en Él y hacernos unas nuevas personas. Te invito a que actives la fe en tu vida, así como nosotros activamos a diario quizás en nuestro móvil los datos o la red Wi-Fi. De la misma forma, activemos la fe en nuestras vidas y nos mantengamos confiados en Dios, orando de que Él va a responder todas esas cosas que tú tanto le has pedido, pero las va a responder en el tiempo en que lo considere oportuno. Te invito a que no desmayes, a que te mantengas confiado, a que te mantengas orando, porque tenemos a un Dios que es todopoderoso y nos ama sobre todas las cosas. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Hermanos, tienen que saber que el próximo domingo tendremos nuestro culto de unidad y se está evaluando, y la verdad es que ha tenido como una buena instancia de evaluación el poder reunirnos también a través del Zoom. Así que lo más probable es que este domingo, el domingo 26, tengamos una reunión por Zoom en la mañana, una reunión de unidad, ¿cierto? Todas las congregaciones. Con todas las congregaciones, así que va a ser bastante interesante. Ha sido un lindo culto, hermanos. Esperamos que el Señor haya bendecido sus vidas como lo hizo también con nosotros. Ahora nos vamos a ir despidiendo. Van a aparecer algunos avisos ahí de recuerdo, ¿cierto? Para nuestras actividades que tenemos y para quienes se están incorporando también a nuestro canal, para que sepan cuáles son las reuniones que hay durante la semana. Y nos vamos a despedir también con un coro de oídas, ¿cierto? De estación 316. Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos, ¿cierto? Hoy día en la mañana escuchaba una hermana muy conocida que es cantante. Ella decía que una de las cosas que más ha aprendido en este tiempo es ser agradecida y levantarse en las mañanas con esta sensación: Señor, te agradezco por esta mañana. Así que el Señor les bendiga ricamente y fue un gusto haber estado con ustedes. Chao, hermanos. Adiós, que el Señor les bendiga. Bendiciones.